Vamos a empezar, vamos a estudiar el libro de Romanos. Hoy va a ser el primer día que vamos a compartir el libro de Romanos y vamos a leer entonces. Vamos a ver Romanos capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 15 vamos a ver. Entonces Elías y Frank van a leer turnado, por favor. Romanos capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 15 vamos a leer. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. pero no quiero, hermanos, que me ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Muy bien. Hemos leído Romanos capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Hoy nosotros vamos a empezar a estudiar este libro y sobre todo, antes de empezar este libro, nosotros vamos a ver un poco el entorno histórico. ¿Mm? Si nosotros no conocemos el entorno histórico de esa época, nosotros no podemos entender lo que Pablo quiere hablar. Nosotros no podemos entender las diferentes corrientes sociales que había en ese tiempo, en la época de Jesús, en la época del apóstol Pablo. No podemos entender qué tipo de mentalidad y de enseñanza tenía Pablo. Entonces cualquiera que viene y lee el libro de Romanos encuentra obras de la ley, bajo la ley, hacedores de la ley. O sea, comenzamos a encontrar cosas que en este tiempo al leer nosotros podemos interpretar de una forma mala, si no entendemos el entorno histórico. Por eso vamos a hablar un poco de ese entorno histórico. ¿Qué les parece? Sí, le veo con muchas ganas de aprender hoy. No vayan que a dormirse. Sí. Vamos a ver. Cuando nosotros hablamos de judaísmo, tenemos que hablar de judaísmo del primer templo o judaísmo del segundo templo. ¿Sí? Ahí se dividen las diferentes épocas. De acuerdo a cada judaísmo del primer templo o del segundo, nosotros podemos ver el entorno que había en esa época, el entorno social, para entender qué es lo que quiere decir Pablo, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, vamos a pensar un poquito en el judaísmo del primer templo. ¿Se acuerdan? El judaísmo del primer templo, ¿quién comenzó a construir? Salomón. Muy bien. El primer templo construyó Salomón y luego destruyó Nabucodonosor, ¿cierto? En el año 586 antes de Cristo,
cuando regresó Zorobabel, Esdras, Nehemías, ¿sí? Ellos comenzaron otra vez, sí, a construir. Ellos comenzaron a construir el segundo templo en el año 516 a.C. O sea, Nabucodonosor vino ¿cuándo? Vino, invadió, destruyó y deportó. O sea, le llevó a Babilonia a todos los judíos que estaban en ese tiempo y destruyó el templo. ¿Eso sucedió en qué año? 586 a.C. ¿Hasta ahí está bien? En el año 516 a.C., con el regreso de Zorobabel, Esdras, Nehemías y toda esa magnífica gente comenzaron a construir el segundo templo. Ese segundo templo duró hasta el año 70 después de Cristo. ¿Se entiende? Y ese templo estuvo en pie hasta que vino ese general Tito romano y destruyó el segundo templo y mató 1.100.000 judíos en Jerusalén. ¿Se acuerdan? Por eso cuando Jesús estaba en la cruz, Él dijo, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Jesús sabía ya lo que iba a pasar en Jerusalén. Al poco tiempo de la muerte de Jesús, vino el general Tito y mató 1.100.000 judíos. Destruyó el templo. ¿Sí? Ahora estamos en un periodo desde el año 70 después de Cristo hasta nuestros tiempos. Vivimos en un periodo donde no hay templo. No podemos hablar entonces de los judíos del tercer templo. No podemos hablar así porque no hay buen templo, ¿no? Pero cuando venga nuestro Mashiach, cuando venga el Señor Jesucristo, en Jerusalén se va a poner a edificar el tercer templo. En ese tercer templo, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ir a formar una cola, no sé si como en el banco, ¿no? Pero vamos a formar una cola o algo y vamos a llevar nuestras ofrendas santas en ese lugar. ¿Qué es la ofrenda santa? Vamos a llevar nuestro cambio de conducta. Si robamos, ya no robamos más. Si mentimos, ya no mentimos más. Si asesinamos, ya no asesinamos más. Si éramos un borrachín, ya no somos más borrachín. Si hemos sacrificado nuestra vida para anunciar la palabra, todas esas cosas tan hermosas de sacrificio vamos a llevar en ese tercer templo. Esa es nuestra fe, esa es la creencia que tenemos nosotros. Pero ahora nosotros vamos a concentrarnos en el judaísmo del segundo templo. ¿Está bien? Sí. El judaísmo del segundo templo, en esa época estaba el apóstol Pablo. Por eso pues tenemos que conocer ese entorno histórico. ¿Se entiende? Vale. Bueno, vamos a ir un poquito en el año 350 más o menos, antes de Cristo. Había un rey que se llamaba Alejandro Magno. ¿Se acuerdan de él? Sí. Este Alejandro Magno era un griego, ¿no? Sí. Sí. Alejandro Magno era un gran rey. Él tenía un ejército muy poderoso y la técnica de guerra que él tenía, hasta ahora se están estudiando la técnica que él tenía en aquel tiempo, que era fantástica. Y conquistó imperios, y conquistó reinos, y conquistó todo lo que había en la cuenca del Mediterráneo. ¿Cuál es la cuenca del Mediterráneo? Miren ahí en el mapa. Mar Mediterráneo pone, ¿no? Entonces vamos a ver el sur de Asia, la parte de Europa, la parte sur, la parte norte de África, hasta llegar a Medio Oriente, un poquito para allá, donde está Israel y todo, ¿no? Toda esa zona él conquistó. Alejandro Magno, o Alejandro el Grande también le llamaban, ¿no? Él fue instruido por Aristóteles. ¿Ustedes se acuerdan de Aristóteles en el cole? Estudiamos, ¿no? Sí. Aristóteles, ese filósofo griego, ¿no? Y Aristóteles fue instruido por Platón. O sea que imagínense la sabiduría griega que tenía, ¿no? Y cuando Alejandro Magno era pequeño, Aristóteles le contaba sobre las guerras que había hecho Aquiles. ¿Se acuerdan de Aquiles? Uh-huh. Bueno, entonces le contaba la técnica de guerra y este Alejandro Magno en su mente tenía las técnicas de guerra de Aquiles. Sí. Y Alejandro Magno un día se puso a pensar,
¿Y él qué quería? Él quería que todo el mundo hablara griego. Él quería que todo el mundo tenga la cultura griega, la filosofía griega, las olimpiadas, esta olimpiada que hoy vemos que se compite de vez en cuando, cada ciertos años. Esa olimpiada viene de esa época. Eso quería implantar Alejandro Magno. La ciencia griega, ese era su sueño. Él quería que en todo el mundo toda esa cultura griega se establezca. Y un día Alejandro Magno estaba sentado él y estaba muy triste. Se le puede llamar como depresión de ahora, ¿no? Estaba en depresión. No había psiquiatra ni nada en esa época para hablar, ¿no? Estaba él sentado y muy triste. Y vino uno de sus generales y le preguntó: mi rey, ¿qué le sucede a usted? Él dice: mire, hemos conquistado todo el mundo ya. Así pensaba, ¿no? Porque no podía ver pues Paraguay, ni Argentina, ni otros países, hasta ahí en su zona nomás, ¿no? Hemos conquistado todo ya. Ya no hay más nada por conquistar, por eso estoy triste. Entonces sus generales le prepararon una gran fiesta. Muchísima comida y muchísimo vino, bebidas, ¿no? Y en esa noche él comió tanto y bebió tanto que le reventó su aorta, ¿no? Se dio un paro cardíaco y se murió. Alejandro Magno no tenía más de 40 años. Era muy joven, muy valiente y muy peleador. Entonces, ¿qué pasó con ese gran imperio de Alejandro Magno? ¿Qué fue lo que pasó con ese imperio? Exactamente. Él tenía esos 4 grandes generales. Entonces, uno fue al norte, otro al sur, al este y al oeste. Y hubo un general que estuvo en la parte de Israel, en esa zona, la zona del Medio Oriente. Entonces, ¿qué es lo que quiso hacer ese general? Él quiso traer ahí en Israel la cultura griega, los dioses griegos, la ciencia griega, la filosofía griega, el idioma griego. Todo quiso implantar en Israel. ¿Y qué pasó? En Israel hubo una gran oposición a eso. Se opusieron, así, ¿no? Aún así, 37 comunidades hebreas se adherieron al helenismo. Se adherieron a esa cultura. 37 comunidades judías. Imagínense. Ellos creían en la Torá, creían en Moisés, creían en un Mesías que iba a venir, creían en Hashem, en Dios. Aún así ellos abrazaron, ¿cómo se llama? La cultura griega. Entonces comenzaron a mezclarse. ¿Y qué pasó? Los griegos vinieron y pusieron sus gimnasios en Israel. ¿Y qué hay en ese gimnasio? Había un problema. Que los israelitas asesinaban a los griegos. Entonces, como tenían su ropa larga, ellos tenían una daga o un cuchillo, y cuando se iban por ahí, le clavaban y estiraban la pata, se morían los cuates, ¿no? Se morían. Entonces sacaron un decreto. Que todos los que entren en el gimnasio tienen que entrar opivo, tienen que entrar desnudos. Todos desnudos. Por supuesto, las mujeres no se iban. Entonces, ¿qué pasó? Estaban los griegos ahí y de repente venían también los judíos al gimnasio. ¿Y qué es lo que se le veía a ellos? Se le veía la circuncisión. Veían que su pirulim no tenía el prepucio, que su pilim, ¿no? La punta de su pilila, su pilim, se le cortaba, se le hacía la circuncisión, se le sacaba ese prepucio y se quedaba su pilim como pelado, como decía así, ¿no? Entonces entraban ellos al gimnasio y tenía la circuncisión. Y en la cultura griega, tener la circuncisión es algo horrible, es algo muy feo. ¿Por qué? Porque ellos creían que en el prepucio
se concentra la mayor satisfacción sexual en el hombre. Entonces a ellos no les gustaba la circuncisión. Entonces, ¿qué hacían los judíos? Imagínense lo que hacían, atiendan bien. Ellos iban al médico y le decían que le reconstruyan su pene. Una reconstrucción de pene. Imagínense. 300 años más o menos, 200 años más o menos, antes de Cristo, una reconstrucción de pene. Le sacaban la piel del glúteo o de una parte de la pierna y le ponían ahí en el pene, así como un casco. Imagínense la higiene, la infección y sobre todo, qué estética quedaría. Quedaría muy mal. No es como nuestros cirujanos de ahora, ¿no? Quedaba muy feo, ¿no? Bueno, ¿qué fue lo que pasó? En Israel, así estaba la sociedad en ese tiempo. Hasta que se levantaron dos familias muy influyentes en Israel. Estas dos familias, atiendan bien lo que sucedió, porque ahí sale la raíz de todas las cosas. Estas dos familias, una familia se llamaba Onías. Esta familia Onías estaban en contra de la cultura griega. Esta familia Onías y los que le seguían a él, a todo ese grupo que le seguía a esta familia, estaban en contra de la cultura griega. A eso se le llamó judaísmo o fariseos. Y había otra familia que se llamaba Tobías. Tobías o los helenistas. Esta familia y todos los grupos que le seguían a esta familia de Tobías eran los helenistas, los que abrazaban la cultura griega. O sea, ellos eran judíos, circuncidados y todo. Pero ellos de repente adoraban ya los ídolos. Ellos de repente ya participaban en las Olimpiadas. De repente ya estaban hablando, yo solo sé que no sé nada, estaban filosofando, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? Era un judío, pero tenía el corazón griego. Eso se llamaba helenistas. Y después había otros grupos. Y esos grupos fueron al desierto. ¿Se entiende? Entonces vamos a pensar, en Israel entonces había tres grandes grupos. ¿El primer grupo cuál es? De Onías. Onías. ¿El segundo grupo cuál es? Tobías. ¿Y el tercer grupo cuál es? El que fueron al... Sí, muchos grupos pequeños que fueron al desierto y a las montañas. ¿Se va entendiendo? Sí. Vale. Luego encontramos a estos grupos en la vida de Jesús. Todos estos grupos después se presentan en la época de Jesús. Ahora atiendan bien lo que sucedió. Comenzamos ya con 400 años antes de Cristo más o menos, ¿no? Vamos a acercarnos un poquito más a Roma. Vamos a ir de a poco. En el año 163 antes de Cristo hubo una guerra civil en Israel. Hubo una guerra civil en Israel. ¿Y qué fue lo que pasó en esa guerra civil? Se le echó a todos los griegos que estaban en Yemosé por puerco, ¿no? Se fueron todos. A todos se le echó. Entonces uno miraba, no había griego de Grecia no había. Entonces vamos a ver. ¿Quiénes fueron los que quedaron en Israel entonces? Ya no había griegos. Pero aún estaban sus gimnasios. Aún estaban sus estatuas. Aún estaban la filosofía griega. Estaba la cultura griega. Las olimpiadas griegas. Aún estaba eso. Entonces, no se quitó el pensamiento griego que había en los judíos que abrazaron el helenismo. ¿Se va entendiendo? ¿O está muy difícil? No. ¿Se entiende? Bueno. Entonces, ¿qué fue lo que quedó en Israel? La cultura. Quedaron los judíos helenistas. ¿Quiénes eran ellos? Lo que abrazaron la... Los que tenían pensamiento griego. Sí. Griego. Y luego, ¿quiénes quedaron? Los judíos ortodoxos. ¿Vieron esa en la película? Con su sombrero así, su barba y los judíos ortodoxos. De ahí salen. Atiendan bien lo que va a pasar. Vamos a ver un pasaje. Vamos a ver Hechos capítulo 6, versículo 1. Vamos a ver un poquito ahí. ¿Alguien puede leer? Hechos capítulo 6, versículo 1.
Dale, cuando tengan, por favor, lean. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Bueno, atiendan bien una cosa. Aquí pone, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración entre los griegos, dice. Acá sale la palabra griego, pero como ya sabemos la historia, ¿quiénes eran estos griegos? Eran Los judíos helenistas, los judíos que tenían mentalidad griega. Había un problema entre ellos y ¿quién más? Contra los hebreos. ¿Quién eran los hebreos? Esos judíos ortodoxos, los que vinieron de la familia de Onías, lo de ese grupo. Acá no hay griego de Grecia, sino judíos helenistas, judíos que mezclaron la Torá con la cultura griega. ¿Se va entendiendo? Muy bien que entiendan. Bueno, vamos a ver. Dice, los judíos ortodoxos se dividieron en 7 grupos. Atiendo por el lío que había. Los judíos ortodoxos se dividieron ¿en qué? en 7 grupos. En 7 grupos. ¿Qué quiere decir eso? Que había 7 escuelas diferentes. 7 escuelas fariseas diferentes había. Así era el sistema social en aquella época. Por eso tenemos que entender. Entonces, vamos a ver un poco. Israel nunca más tuvo monarquía. ¿Se acuerdan? Ahí ya no se ve más algún rey de Israel. Ya no está David, ¿no? Saúl, Salomón, ya no están más ellos. Ya no tienen rey. Nunca más Israel tuvo monarquía. Nunca más tuvo rey. ¿Qué es lo que tenían ellos? Tenían gobernadores supervisados por los persas. Ellos eran dominados por los romanos. ¿Se va entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que había en Israel? Pusieron las guarniciones romanas. ¿Sí? Entonces estaban los judíos, y de repente muchísimos soldados había, los romanos. Pero los romanos tenían su cultura, pues, que importaron de Grecia también, ¿sí o no? ¿Se entiende? ¿Y después qué pasó? Ellos pusieron las guarniciones romanas a sus soldados. Entonces, ¿qué había en esas guarniciones romanas? Ellos tenían ahí sus gimnasios. ¿Qué tenían? Sus estatuas a los dioses, sus baños públicos, sus templos. Atiendan bien esta parte. En el templo de Jerusalén, en el templo de Jerusalén, a ellos colocaron el águila romana. Imagínense. Los soldados romanos, ellos iban a su templo. ¿Y qué sucedía en ese templo? Ellos tenían las sacerdotisas. Y las sacerdotisas eran distinguidas porque ellas se rapaban la cabeza. O sea, quedaban peladas. Cero patatero quedaba, ¿no? Cero así, pelado. Rasuradas. Entonces, cuando ellos tenían el culto, los romanos, ellos, dentro de ese culto, ellos tenían orgías con los soldados. O sea, parte de ese rito era la orgía entre soldados romanos y las sacerdotisas. Por eso que después vemos allá que apóstol Pablo dice que a la mujer le es prohibido cortarse el cabello. ¿Se entiende? Porque para que no se le distinga, para que no se confunda la gente. Ah, esa que está ahí también es una sacerdotisa romana, es una prostituta. No, entonces el apóstol Pablo dijo, mejor que queden las hermanas con su pelo largo, que no se corten. Pero uno que en esta época lee y dice, está prohibido a la mujer de cortarse el cabello. Entonces, ¿cómo le ve a la gente en la iglesia? Con su cabello largo, porque mi pastor dice que no me tengo que cortar mi cabello. Pues no entiende, pues. No sabe pues, qué es lo que pasa. O entonces, algo que sucedió 2000 años antes, no podemos aplicar a la sociedad de este tiempo. Por eso tenemos que entender el entorno histórico. ¿Se entiende? Sí.
Desde Siria los romanos gobernaban. Israel era una provincia del Imperio Romano. ¿Se entienden? Israel era una provincia de todo el Imperio Romano. Eso quiero que entiendan bien. Las personas que nacían en Israel, dentro de Israel, eran judíos. Y las personas que nacían fuera de Israel eran romanos. Porque Israel no tenía polis. Cuando Roma conquistaba algunas ciudades, algunos países, algunos pueblos, en algunas ciudades conquistadas ellos ponían el polis. Entonces una persona que nacía ahí, en esa ciudad que tenía polis, era entonces un ciudadano romano. Pero Israel no tenía polis. Por ejemplo, apóstol Pablo, Rabino Shaul, se llama de verdad. Él, por ejemplo, ¿dónde nació? Él nació en Tarsis. Tarsis era una ciudad que tenía polis. Por eso cuando él es un judío, pero él nació en Tarsis. Al nacer en Tarsis, él nace ya con la ciudadanía romana. Por eso cuando le apresan a él y los soldados le pegan un poco, y él dice, está prohibido pegarle y apresarle a los romanos. Y los soldados se asustaron y comenzaron a temblar. Porque no sabían que era romano. Entonces ya entienden lo que pasa ahí, ¿no? Sí. Apóstol Pablo nació en Tarsis y Tarsis tenía la ciudadanía, el polis. Por eso nació con la ciudadanía romana. ¿Se va entendiendo? Sí. Vamos a ver. Cuando pasa un poco el tiempo, hay un problema. Viene un hombre que se llama Herodes. Herodes el Grande. No el tetrarca, el Grande. ¿Se acuerdan de él? Sí. Este Herodes, el Grande, un día viene y se presenta a Israel y dice, yo soy el rey de los judíos, dice, ¿no? ¿Saben lo que hizo él? Él viajó a Roma, Herodes. Viajó a Roma y con mucho dinero fue y compró un papiro, fue y compró un papelito, ¿no? Y ahí decía, Herodes, rey de los judíos. O sea, Roma, con mucho dinero, le ha puesto a Herodes como rey de los judíos. Y Herodes lió su papiro, se puso bajo el brazo y entró en Israel. Y dijo, aquí el rey de los judíos. Y le miraban todos los judíos. ¿Cuál taruá? Ese está loco. Ese está loco, dice. Los judíos estaban muy nerviosos y muy enfadados. A tal punto que Herodes el Grande, Herodes, tenía que esconderse. Un tiempo él vivió escondido porque tenían miedo que le hagan un atentado, que le maten. Porque los judíos estaban con la vena que les saltaba el nervio que tenían. Herodes, rey de los judíos. Y no era judío Herodes, ¿a qué no? No sabía nada de la cultura judía, no sabía ni Pesaj, no sabía ni Yom Kippur, ni las fiestas, ni la Torah, no sabía nada, nada. Y de repente viene y dice, yo soy el rey de los judíos. ¿Qué fue lo que pasó con Herodes? Herodes pensaba y pensaba. ¿Qué yo voy a hacer para ganar el corazón de los judíos? Entonces él agarró y se agarró una chica y se agarró una novia. Se quería casar con una chica que se llamaba Miriam. Ella era judía. Herodes pensaba, si yo me caso con Miriam, con esta judía, entonces así el pueblo judío me va a apreciar. Pero Herodes tenía tanto miedo que en la noche de su boda, ¿saben lo que hizo? Le mató a toda la familia de Miriam. A todos le mató. A papá, mamá, hermano, tía, heredera. Todo mató. Miriam, cuando se enteró de eso, subió al techo del templo y se tiró. ¡Pum! Y se murió. ¿Saben lo que hizo Herodes? Se casó con ella muerta. Herodes le embalsamó a Miriam. Igual se casó con Miriam. Sí. Cuando los judíos vieron eso, ya estaban muy nerviosos, ¿no? Entonces Herodes otro tiempito tenía que andar camuflado, escondido. ¿Y qué fue lo que pasó? Herodes, para agarrar el corazón de los judíos, comenzó a edificar el templo. El templo estaba así medio así estaba el templo, ¿no? Entonces comenzó a construir, comenzó a arreglar un poco el templo. Cuando Jesús era muy pequeñito, sale sobre la construcción del templo.
¿Mm? ¿Y saben qué pasó? Un día vienen llegando los sabios de la Torá, mal llamados los 3 reyes magos, así dicen, ¿no? Pero en realidad son los sabios de la Torá. Y vinieron ellos y se acercaron a Herodes. Ya saben la historia, ¿no? Y le dijeron, hemos venido a ver al rey de los judíos que ha nacido. Y Herodes se muerde un poco así, se aguanta, ¿no? Y él le dice, sí, por favor, cuando regresen, muéstrenme dónde está él, que yo también le voy a adorar, algo así. Le quería matar, porque él veía que estaba en peligro su reinado. Si ha nacido el rey para los judíos, entonces ¿yo qué pinto? ¿Yo qué soy? Así estaba. Entonces lo que quería saber Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos que nació para asesinarle? Entonces comenzó a matar a todos los niños de 2 años, hasta 2 años de edad. Jesús, siendo pequeñito, con sus padres, tuvieron que ir a Egipto. Y ahí se quedaron mucho tiempo. Pasó 1 año, 2 años, 3 años, ¿sí o no? Pasó un tiempo y vino la noticia. Herodes ha muerto. Entonces, Juan, y vieron que está el hijo de Herodes, que se llamaba Arquelao. Uy, este medio chungo, este medio malo. Entonces fueron a Galacia y se quedaron un ratito, ¿no? Pero ¿qué pasó? Este Arquelao, el hijo de Herodes, ¿saben lo que hizo? Él se fue otra vez a Roma a renovar ese papiro, a renovar para ser otra vez rey de los judíos. Pero él tenía una mala intención. Él quería matar al gobernador de Siria. Arquelao quería matar al gobernador de Siria para quedarse con toda esa región él. Eso era lo que él quería. Pero eso llega a oídos de Roma. Y le agarran a Arquelao y le tiran en Galacia. Se queda ahí en Galacia él. Entonces desde aquel tiempo se dio una orden de Roma. Nunca más en Israel se va a dar el título de rey a nadie. Sino vamos a poner procurador romano. Y ahí nace por primera vez el procurador romano. ¿Se va entendiendo? Vamos ubicando en la historia cómo fue. ¿Quién fue el procurador romano que tuvo que ver con la muerte de Jesús? ¿Se acuerdan? Poncio Pilato. ¿Ven? Que ya no hay más rey. Estaba Poncio Pilato. ¿Se va entendiendo? Sí. Bueno, vamos a mirar un poquito aquí. La corrupción política y las divisiones sectarias en Israel. Vamos a centrarnos un poquito en eso, para entender ese entorno histórico. ¿Está difícil o está fácil? No, está bien. ¿Está bien? ¿O quieren tomar un poco de vitamina para el cerebro? ¿No? Vale. Bueno, vamos a ver la corrupción política y las divisiones sectarias en Israel. Vamos a ver un poco eso. Cuando tenían procuradores, cuando había un procurador romano ya, entonces ¿qué pasó? Existían en ese tiempo ya en Israel 24 sectas judías. Mucho, ¿no? 24 sectas judías. Cada secta tenía su pensamiento, cada secta tenía su cuento. Y una secta con la otra eran diferentes y chocaban. O sea, imagínense la tensión social que había. Roma recibía dinero para poner al sumo sacerdote. Atiendan un poco esto. Roma recibía mucho dinero de una persona, ¿no? Y a esa persona le colocaban como sumo sacerdote. Entonces vamos a ver. Ese ni siquiera era de la tribu de Leví, de la descendencia de Aarón. Ni siquiera era. Eran tratados como nobles por los romanos, como daban mucho dinerito y lo que a Roma le interesaba era el dinerito. Entonces eran tratados como nobles estos sumos sacerdotes. Pero estos sumos sacerdotes no sabían hacer nada, no sabían nada de la fiesta judía, no sabían nada. Eran unos tontitos. El sumo sacerdote era el que recogía el dinero del templo. ¿Y qué es lo que hacían con ese dinero? Ese dinero iba a la mitad más o menos a Roma
y la otra mitad se guardaba el sumo sacerdote. ¿Se entiende? Se guardaba el sumo sacerdote para él y a Roma le enviaba la otra mitad. Entonces feliz estaban los romanos. Esa corrupción hizo que algunos judíos se fueran de Jerusalén y formaban comunidades en el desierto. Por ejemplo, las comunidades del Qumran. ¿Se acuerdan? Hace poco se descubrió, hace unos años atrás se descubrieron unos pergaminos, unos papiros escritos por ellos. Entonces, habían comunidades en el desierto, en las montañas, hacían cuevas. Dicen que Juan el Bautista salió de esas comunidades que estaban en el desierto. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Juan el Bautista andaba con su súper vestido de piel de camello y su cinturón que saltaba aquí, ¿no? Así andaba él. Tenía hambre y ¡pum! Agarraba un panal y comía langosta, ¿no? En el desierto pues vivía él. Él estaba fuera de toda esa corrupción. Era uno de los grupos que estaban en la comunidad. Por ejemplo, el Qumran, por ejemplo. ¿Se va entendiendo? La corrupción era tan grande, pero tan grande, que venía un hermano desde lejos a festejar la fiesta de Pesaj, la Pascua. Porque atiendan bien, cuando hay templo, las fiestas judías hay que ir a festejar en Jerusalén, donde está el templo. ¿De qué judaísmo estamos hablando ahora? ¿De cuántos templos? ¿De qué templo? El segundo templo. Entonces, ¿estaba en pie ese templo? Todavía, sí, estaba todavía en pie. Entonces los hermanos venían desde lejos, tardaban 7, 8 meses, venían de Irak, venían en su camello. Mucho tiempo de viaje por el desierto venían justo para la fiesta de Pesaj. ¿Y qué fue lo que pasaba? Este hermano compraba un animal, un cordero, y traía su corderito al templo. Y el sacerdote le preguntaba: ¿usted de dónde compró ese corderito? Yo compré de esa tienda ahí de la esquina, he comprado ese corderito. No, le decía, vaya y devuelva ese cordero, porque ese cordero no es kosher, no es un animal preparado para sacrificio ni nada. No, vaya y devuelva. Y vaya y compre de la otra tienda, ahí sí tienen cordero kosher. Ir a su tienda. Era la tienda del sacerdote. O sea, imagínense la corrupción que había. El control de las monedas de cambio, el sacerdote se encargaba de eso. O sea, en el templo estaba el sacerdote cambiando monedas. Porque como uno venía, por ejemplo, de Irak, tenía una moneda, cambiaba a la moneda de Jerusalén. Hacían de cambistas. Vamos a ver San Marcos 11 un poquito para ver. A ver, cuando tengan, lea por favor. San Marcos 11, 15 al 18. San Marcos 11, del 15 al 18. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y le enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Sí. ¿Y después? Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Imagínense la corrupción que había en ese templo, ¿no? Ahí tenían sus palomas, tenían las monedas de cambio. No fue hecho para eso el templo. No fue hecho para eso. El sacerdote que estaba ahí, no, era un sacerdote de la tribu de Leví. El sumo sacerdote que estaba allá, no era uno de la tribu de Leví. Totalmente corrupto estaba la sociedad en esa época. Algunos grupos salieron y fueron al desierto y comenzaron a leer la Torá, a informarse y a orar, y querían guardar su santidad. Pero los que estaban en Jerusalén, los que estaban ahí, estaban terribles. Bueno, vamos a ver un poquito más qué pasó. En la época de Jesús
había 71 jueces. 71 jueces en la Corte Suprema, vamos a decir así, ¿no? ¿Ustedes conocen cómo se llama la Corte de los Diputados? ¿Cómo se llama eso? Congreso de los Diputados, ¿no? Vieron que hay, por ejemplo, aquí hay 300 diputados del PP, del PSOE, del Partido Colorado, Partido Liberal, todo, ¿no? Están ahí, 300, ¿no? Y después hay un presidente de eso, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, en Israel, en la Corte, ¿cómo se llama? En la Corte Suprema de Israel, eran 70. Y el presidente de esa corte se llamaba Shamaín. Le denominaron ese nombre, Shamaín. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, ¿qué hacían en esa corte? Sacaban leyes para el pueblo, muchas leyes, para presionar al pueblo. En esa corte, por ejemplo, habían muchos jueces muy sabios, pero la mayoría eran jueces corruptos, como los que tenemos ahora, ¿no? Igual, ¿no? Eran corruptos la mayoría. Vamos a ver. Algunos eran muy sabios y otros muy corruptos, que ni sabían los pasos para realizar la fiesta de Yom Kippur. Yom Kippur es el día de expiación. O sea, le ponían a un sacerdote o a un sumo sacerdote que tenía que dirigir la fiesta de Yom Kippur, la fiesta de expiación. Y él no sabía cómo se hace. Compró ese título, ¿no? Compró ese título y después llegaba a la fiesta y no sabía qué hacer. Entonces le pusieron estudiantes, como su copiatín, como su machete. ¿Cómo le llaman aquí? Chuleta. Como su chuleta, ¿no? Entonces ese estudiante le decía, bueno, ahora tienes que ir caminando así, tienes que poner la mano así, ahora tienes que agarrar la copa, ahora tienes que agarrar la sangre. Le enseñaba cómo tiene que hacer y él era el sacerdote, el sumo sacerdote, no sabía hacer nada. O sea, la corrupción era tal. Este grupo de Shamaín, o sea, esta Corte Suprema, tenía el respaldo de la Guardia Romana. Entonces ellos sacaban leyes para presionar al pueblo, para que paguen impuestos, como nuestro IVA de 21%, ¿no? Ellos presionaban al pueblo por medio de la ley. Y el pueblo ya estaba así. Y si alguno no quería pagar, o sea, hacía el tonto, le enviaban a la policía, los guardias, y se podía pasar 6 meses, 8 meses, 1 año en la cárcel. Era muy fuerte. Esa guardia romana tenía mucho peso ahí. Bueno, luego existía otro grupo. ¿Cómo se llama este primer grupo? Se llamaba Shamaín. Shamaín, sí, el grupo de Shamaín. Y había otro grupo que se llamaba Hillel. Hillel era un grupo igual que Shamaín, pero sin apoyo de los soldados, sin apoyo de los romanos. Ellos no presionaban al pueblo. Ellos se reunían, hacían leyes orales para el pueblo, interpretaban la Torá para el pueblo y estudiaban la palabra y enseñaban al pueblo. Ese grupo, ¿cómo se llama? Hillel. ¿Se va entendiendo? Sí. Entonces, entre estas dos escuelas había una gran tensión. Entre la escuela de Shamaín y la escuela de Hillel. Había una pelea social muy grande entre esos dos grupos. ¿Por qué yo estoy hablando de estos? Porque estos grupos los que vamos a encontrarnos después allá en Roma. Y estos grupos vamos a encontrarnos en Jerusalén y vamos a encontrarnos después cuando estudiemos el libro de Romanos. Por eso que estoy hablando de esto, para que entiendan. ¿Se entiende? Este grupo, Shamaín y Hillel, tenían un problema con las leyes, tenían una tensión muy grande. Por ejemplo, Shamaín decía, en el día de Shabbat no se puede mover un objeto de un lugar público a un lugar privado. ¿Se entiende? Si yo muevo un objeto del lugar público, por ejemplo un parque, ¿no?
una plaza, algo así, si yo muevo este objeto de un lugar público en Shabbat y llevo a mi casa, por ejemplo, yo estoy bajo infracción. Eso decía Shamaim. ¿Y Hillel qué decía? Hillel decía, atiéndela bien, si el objeto ya estaba allí, en el lugar público, el día de Shabbat, si vos llevas a tu casa este objeto, no es una infracción. Así era su discusión. Por eso que después vemos lo que pasaba con Jesús. Vamos a ver un poquito, un caso y lo vamos a ver para que vean. Vamos a ver San Juan capítulo 5. Vamos a ver San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5, vamos a ver. Les voy a contar un poquito para que entiendan. Aquí sale un paralítico que durante 38 años él estaba en el estanque Siloé, ¿no? Estaba en el estanque, en Bethesda. Durante 38 años este hombre paralítico estaba ahí acostado. ¿Sí o no? Y de repente viene caminando Jesús hacia este paralítico y le dice, ¿qué hace usted ahí? Yo durante 38 años estoy esperando el movimiento aquí del agua y me quiero tirar, porque dicen que cuando uno se tira ahí, el primero que se tira se cura de cualquier enfermedad. Pero yo no tengo quien me meta al agua. Así estaba hablando, ¿no? Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Se asombra a este paralítico porque en 38 años nadie tuvo interés en él. Pero Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Sí, le dijo. Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Saben qué día era? Shabbat. Era día de reposo. Vamos a leer un poco para entender qué es lo que pasó ahí. Versículo 8 en adelante. ¿Alguien puede leer hasta el versículo 16? 5, 8 hasta el 16. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos, que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo comproban... Sí. Cualquiera que lee San Juan capítulo 5 y no entiende el problema social que había, dice, Jesús violó el Shabbat. Así van a decir. Jesús no hizo el día de reposo. Así cualquiera va a decir. ¿Cuál es el problema que hay ahí? Cuando están estos fariseos quejándose, ¿cuál es el problema? ¿Fariseos de dónde son? Son los fariseos de la escuela de Shamaim. ¿Y qué es lo que ellos decían? Que de un lugar público, como el estanque de Bethesda, ahí en ese lugar, no podía llevar su yaguarupá, no podía llevar su cama, no podía llevar su, ¿cómo se llama? Su lecho. No podía llevar su lecho que es personal a un lugar privado, porque es un lugar público. Y los de Shamaim decían eso, que está violando el Shabbat. Así estaban diciendo, ¿no? Jesús no estaba en contra del Shabbat. Jesús estaba en contra de las leyes impuestas por Shamaim. ¿Se va entendiendo? Porque Shamaim, ¿quién era? Eran los corruptos que mezclaron la Torah con Roma. ¿Se va entendiendo? Ahí vamos entendiendo ya mejor, ¿no? Bueno, vamos a pensar un poco sobre Apóstol Pablo ahora. Apóstol Pablo estudió en la escuela de Gamaliel.
la escuela de Gamaliel. Ustedes saben el examen de ingreso, ¿cuál era ahí? Esa es una de las escuelas como Harvard. Harvard. Para los hebreos, ¿no? Esa escuela de Gamaliel, para ingresar ahí, tenés que tener en tu cabeza toda la Torá de memoria. O sea, los 5 primeros libros que están en la Biblia. La Torá tenés que saber ¡ting! De memoria. Sabiendo eso podés ingresar. Y ahí recién vas a estudiar. Pero Gamaliel, esa escuela de Gamaliel, nació por medio de Hillel. O sea, viene de esa raíz. No de Shammai, no del sistema corrupto. Viene de Hillel. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, apóstol Pablo, ¿qué es lo que tenía en su cabeza? Tenía Torah pura. ¿Eh? Tenía pura Torah. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a hablar un poco sobre los gentiles. Para entender qué significa eso. Porque vamos a encontrar pues gentil. En Roma, en Filipos, en muchos lugares vamos a encontrar la palabra gentil. ¿Qué es lo que significa eso? ¿Qué es gentil? Vamos a hablar un poco sobre eso. Los gentiles vienen de parte de la familia de Tobías. ¿Quiénes eran los de Tobías? Los helenistas, los judíos que abrazaron la... ¿Qué abrazaron? Hablen por favor, ¿qué abrazaron? Los helenistas, ¿qué abrazaron? Las leyes de Grecia. Muy bien, la cultura griega. ¿Sí? Entonces, judíos con cultura griega, esos son los gentiles. No es que son griegos. No son griegos. Ahora, los gentiles que querían ser judíos tenían que hacer algo. ¿Entiendan bien? Un gentil, por ejemplo, acá hay un gentil. ¿Y qué hace ese gentil? Tiene su estatua, adora su estatua. Ese gentil tiene inmoralidad sexual. Ese gentil come lo que quiere. El gentil vive con el corazón griego. ¿Se va entendiendo? Pero este gentil de repente quiere volver y ser un judío. Shammai impuso 18 leyes para que un gentil se convierta al judaísmo. Eso se llama prosélito. ¿Van entendiendo? Voy a decir otra vez porque están durmiendo parece algunos. Un gentil que quería convertirse al judaísmo, tenía que cumplir 18 leyes impuestas por Shammai. ¿Se entiende? Si él cumplía esas 18 leyes, se transformaba. ¿Y cómo se llamaba? Prosélitos. Por eso a veces vemos en la Biblia prosélitos. ¿Qué es lo que son los prosélitos? Son gentiles que se convirtieron, hicieron las 18 leyes, cambiaron totalmente su vida y se convirtieron en proselitos. Pero ¿saben qué pasó? La mayoría no llegaba a ser proselito. La mayoría no se cambiaba a judaizarse. Vamos a ver un poquito en Hechos capítulo 13. Ahí nos va a contar algo. Hechos 13, 16. Cuando tengan, por favor, lean. Hechos 13, versículo 16. Vamos a ver ahí qué pone. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Sí, miren una cosa. Dice, atiendan bien, Hechos 13 y 16. Entonces Pablo levantándose. ¿En dónde estaba? Estaba en un lugar y levantándose hizo señal para que la gente se calle, ¿no? No sé si hizo así o no sé cómo habrá hecho, ¿no? Pero todos calladitos ahí. Entonces él se dirige a un grupo de personas y aquí está clasificando quiénes son esos grupos. Aquí sale. Entonces Pablo levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas. Ese es un grupo, ¿no? Y los que teméis a Dios hoy. Aquí sale un grupo que se llama
temeroso de Dios. En Hechos capítulo 10 también sale un señor llamado Cornelio. Sí. ¿Sí? Temeroso de Dios. Entonces, ¿quién es ese grupo? Vamos a ver. Una persona que no podía cumplir las 18 leyes impuestas por Shammai, no podía cumplir. Entonces, le daban otras leyes más simples. Son 7 leyes. Esas 7 leyes, si uno cumplía, se transformaba de gentil a temeroso de Dios. De gentil a temeroso de Dios. ¿Se va entendiendo? Entonces, 7 pasos tenían que hacer ellos. Yo les voy a contar qué pasos tenían que hacer. Vamos a ver primero Hechos 2:10 para entender un poco mejor ahí. Hechos 2:10. Ahí salen grupos de personas. Vamos a leer eso para entender. ¿Alguien puede leer? Hechos 2, versículo 10. ¿Cómo dice? En Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Sí, ahí ya salen prosélitos, ¿no? Ahí salen los prosélitos. ¿Quiénes eran estos? ¿Quiénes eran los prosélitos? Los que cumplían las 18 leyes. impuestas por Shammai. Sí, 18 leyes impuestas por Shammai muy pesadas. Ellos cumplieron. Tenían que circuncidarse y todo. ¿Mm? Ellos eran prosélitos. Pero los que no pudieron hacer todos eran temerosos de Dios. Y ellos tenían que cumplir 7 leyes. ¿Cuáles son esas 7 leyes? Vamos a ver un poquito. Los temerosos de Dios tenían que cumplir 7 leyes impuestas por los rabinos de Shammai. 1 es no a la idolatría, no blasfemar el nombre de Dios, no comer alimentos vivos, no tener inmoralidad sexual, no asesinar, no comer sangre de animales, establecer cortes de justicia. O sea, un gentil que viene de adorar la estatua, eso, o sea, si cumplió estas 7 leyes, ¿es una persona cambiada o no? Cambiada, una persona que cambió. Sale uno de esos temerosos de Dios en Hechos capítulo 10, un centurión llamado Cornelio. ¿Se acuerdan? Ese era un romano de Roma, romano. ¿Y este qué hizo? Este cumplió estas 7 normas impuestas por Shammai. Ya dejó la idolatría, estos 7 pasos hizo. Y le observaban, los rabinos le observaban, no es que él dijo, yo cumplí las 7 leyes que ustedes me impusieron. No, tenían un tiempo que estaban observancia, mirándoles. ¿Sí o no? Por eso yo estoy hablando de esto, porque cuando vamos a estudiar Romanos y otros libros, vamos a encontrar que estos grupos se encuentran con Jesús. Estos que fueron gentiles y se volvieron temerosos de Dios o prosélitos. Y ellos escuchan a Jesús y creen en Jesús. Pero tienen sus creencias antiguas. Por eso que hay choques y que no podemos entender nosotros. ¿Se va entendiendo? Sí. Vale. Muchos prosélitos y temerosos de Dios oyeron y siguieron a Jesús. Estos prosélitos son los que confrontan a Pablo. Vamos a ver Hechos capítulo 15. Un poquito para entender mejor. Hechos capítulo 15. Vamos a seguir un poquito más. Versículo 1. ¿Cómo pone ahí? Hechos capítulo 15, versículo 1. ¿Alguien puede leer? 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Atiendan un poco bien. Atiendan lo que está pasando aquí. Entonces, algunos que venían de Judea. ¿Quiénes son estos algunos? Esos son los prosélitos. ¿Se entiende? Allá podemos entender qué son. Y esos le obligaban que tienen que circuncidarse. ¿Qué es lo que le están diciendo? Tienen que cumplir las 18 leyes que yo hice. Yo antes era gentil, pero yo cumplí 18 leyes. Me cortaron mi pilila y todo. Me circuncidé yo también y sufrí mucho. ¿Tú por qué? ¿Porque crees que Jesús no me puede ser salvo? No. Tenés que convertirte, o sea, tienes que judaizar. Tienes que hacer las 18 leyes y cumplir la ley de Moisés. Así. Versículo 5, vamos a ver. ¿Cómo pone ahí?
Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces ya pueden entender qué problema social hay. Muchos creyeron en Jesús, muchos están escuchando a Pablo, pero algunos gentiles que se transformaron en prosélitos o temerosos de Dios, ellos confrontan ahora a Pablo, se pelean contra Pablo. Y a los hermanos le obligan a circuncidarse, a que cumplan esas leyes que ellos hicieron. Versículo 24, vamos a ver, ¿qué dice ahí? Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Sí, aquí dice una cosa, mandando circuncidar y guardar la ley. Esta ley que sale aquí es la ley de Shamaín, las 18 leyes. ¿Entiendes? Por eso es que tenemos que entender el contexto y tenemos que tener conocimiento de ese entorno histórico. Si no tenemos eso, vamos a tener una muy mala interpretación. ¿Se entiende? ¿Van entendiendo? Muy bien. Si no entienden, como estamos grabando, escuchen 10 veces y ahí ya van a entender mejor. ¿Sí? Esto es muy importante que entiendan porque esto es la base para poder entender lo que está escrito. Si esto no se entiende, no se puede interpretar correctamente. Cuando leen ley, cuando leen prosélitos, cuando leen temerosos de Dios, que no van a entender qué sucede. Esta es la base histórica para poder entender lo que viene arriba. ¿Se entiende? Sí. Ahora vamos a hablar un poquito de la ley. Todo vamos a poner una basecita, ¿vale? La ley. Cuando se habla de ley a los gentiles, se habla de estas leyes orales, no de la Torá de Moisés. ¿Se entiende? Cuando se habla de ley a los gentiles, normalmente no es que se habla de la ley de Moisés. Se habla de la ley oral. Vamos a entrar un poquito en eso. Esto es muy importante cuando leemos una carta de Pablo escrita a los gentiles. No es lo mismo la carta a los hebreos. ¿Vieron Hebreos? El libro de Hebreos. No es lo mismo esa carta de Hebreos a la carta a los romanos, al libro de Romanos, al libro de Gálatas, al libro de Efesios. No es lo mismo esas cartas a la carta de Hebreos. ¿Por qué? Diferente. Diferente lenguaje. Cuando aquí sale ley y aquí sale ley, son leyes diferentes. Eso es lo que vamos a entender un poquito mejor. Vamos a ver un poquito la palabra ley. La palabra ley viene del griego nomus. ¿Se entiende? Viene del griego nomus. Del griego sale. Antes de eso estaba el hebreo, que se llama Torah. ¿Se entiende? Y antes de la Torah hay un paleo hebreo, que eran dibujitos nomás ya. Entonces ley en paleo hebreo es un hombre que tiene un arco y una flecha que está enseñándole a otro cómo se tira, cómo dar en el blanco. En paleo hebreo es eso, cómo dar en el blanco. Del paleo hebreo sale entonces al hebreo, que es Torah. Del hebreo sale al griego, que es nomos. Y de ahí sale al latín y toda la historia. ¿Se entiende? ¿Van entendiendo? Pero tenemos que conocer el origen. Hay una gran diferencia cuando uno dice ley en la mente griega, en la mente romana. Y cuando uno dice la palabra ley para la mentalidad judía. Eso tiene una diferencia total. Para el judío, la palabra ley significa enseñanza, instrucción, cómo dar en el blanco. Es una instrucción de vida, te da libertad, así dice. Lámpara a mis pies es tu Torah, es tu ley, tu instrucción es lámpara para mi vida. ¿Se entiende? Para la mentalidad romana, la mentalidad griega, la ley es
te minimiza, te restringe, te anula, te deja así, ¿no? Te prohíbe. Eso significa ley en una mente griega, en una mente romana. Pero en la hebrea es muy diferente. Ahora, existen dos tipos de leyes. Vamos a ver. Existen dos tipos de leyes. La ley escrita. ¿Cuál es esa ley escrita? Dígame, por favor. La palabra que está escrita en Sí, es la Torá, los escritos, los salmos, ¿sí o no? Esa es la ley escrita. Y luego está la explicada o interpretada. Esa es otra ley, la ley oral. La ley oral. Esa es la explicada o interpretada. Y de eso vamos a hablar después. Porque dice, voy a dar un ejemplo de la ley explicada. Ejemplo, no entrar ni comer en la casa de los paganos. Así sale una ley, ¿no? Entonces, primero, ¿por qué? Porque si vos entras en la casa del pagano y comes, ese animal que te está ofreciendo este pagano pudo haber sido ofrecido a los ídolos. O la comida esa puede tener ingredientes prohibidos para mí. ¿Entiendes? Entonces esa es la explicada, la ley explicada. ¿Se entiende? ¿Eh? En la época de Pablo había 4000 leyes explicadas. ¿Qué les parece? 4000 leyes. No es la Torá que recibió Moisés. No es la Torá. 4000 leyes que los shamaínes prepararon para toda la sociedad judía. Entonces vamos a ver. En esa época se estudiaba mucho más las 4000 leyes. O sea, aquí estaba la Torá, la ley que Dios le dio a Moisés, y alrededor pusieron murallas, un laberinto, así. Entonces la gente no podía entrar a estudiar la Torá, no podía entrar a estudiar las leyes de Moisés, no podía instruirse la palabra que Dios dejó por escrito. ¿Por qué? Porque alrededor había muchísimas leyes que habían que estudiar. Para proteger, decían ellos, para proteger la Torá. 4000 leyes. Entonces eso es un problema muy grande, ¿no? ¿Se va entendiendo? Jesús luchó contra esas leyes y dijo, todo lo que está en la ley de Moisés, ¿qué dice? Hagan. Así dijo Jesús cuando se encontraba con los fariseos. Todo lo que dice en la ley de Moisés, hagan. A los fariseos de Shamaín, las 4000 leyes, le dijo, tu casa será desierta. Así le dijo. Tu casa será desierta. Y luego ellos están estudiando como locos 4000 leyes ahí, impuestas por ellos, corruptamente también con todo lo que hemos estudiado. Pero Jesús le miraba y le decía, tu casa será desierta. Entonces se enfadaban por ellos mucho, no por esas palabras que le decía Jesús, ¿no? Ese es el enfrentamiento que Jesús y Pablo tenían. Jesús, Pablo juntos tenían ese enfrentamiento contra ese grupo de personas. Jesús esas 18 leyes las redujo a 2. Eso es lo interesante. Jesús esas 18 leyes que Shamaín puso, ¿para qué puso Shamaín esas leyes? A ver. Para volverse prosélito. Sí, muy bien. Pero Jesús la redujo en 2. Una era arrepentirse y bautícese. Arrepentirse y bautizarse. Esas nomás son las 2 leyes que Jesús puso. Arrepentirse y bautícese. Bautícese no es eso que cada vez que cambias de iglesia o de religión te tienen que mojar la cabeza o zambullirte en el agua. No, es ese bautismo. Del bautismo que habla es del cambio de vida que yo tengo. Primero dijo arrepentirse. Sin arrepentimiento no hay perdón. Sin arrepentimiento uno no puede tener el cambio de vida. Porque arrepentirse, ¿qué es? Tirar y despojarme de lo viejo y regresar a la Torah, regresar a la palabra. ¿Cómo se dice en hebreo eso?
Teshuvah. ¿Se acuerdan? Teshuvah es regresar, volver a la palabra. Una vez que volvés a la palabra, tenés instrucción para tu vida. Y claro, ahí automáticamente ya sale lo del bautismo. Tu cambio de vida. No es mojarte en el agua. Ese es algo simbólico nada más. ¿Se va a entender? Uno puede ser que se bautizó 42 veces. Pero su vida es un desastre. No tiene nada que ver con ese bautismo, ¿no? ¿Se va entendiendo? Vamos a ver Efesios capítulo 2. Versículos 15 y 16. Cuando tengan, por favor, lean. Efesios capítulo 2, versículos 15 y 16. Vamos a leer. Ya vamos a terminar en un rato. ¿Cómo dice ahí? Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo Sí. la paz. ¿Qué es lo que se abolió en su carne, en su cuerpo? La ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Estamos hablando de las 4000 leyes de Shammai. ¿Se entiende ya ahí? Uno que viene y no sabe sobre judaísmo, no entiende sobre el entorno del segundo templo del judaísmo, viene y dice, mira qué dice acá, la ley ya terminó, ahora vivimos bajo la gracia. Así vienen y dicen. Pues no entienden, pues. Vamos a leer otra vez. Lee por favor, Fran, otra vez el 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Sí, después. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Sí, ahí se entiende por qué Judá e Israel pues estaban separados, ¿se acuerdan? Entonces, un solo cuerpo. Vale, vamos al Mateos 23. Mateos 23, para ir entendiendo mejor todo. Versículo 23 al 28, ¿alguien puede leer? San Mateo capítulo 23, del 23 al 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Sí, hasta el 28. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Sí, está hablando de las 18 leyes de Shammai, que servía para judaizar a los gentiles. De eso es lo que está hablando. Con estos fariseos, ¿quiénes eran esos? 4000 leyes tenían. Que ellos en su congreso sacaban pues esas leyes. 4000 leyes. De eso es lo que está hablando. ¿Se entiende? Vamos a ver un poquitito. Cuando Pablo habla de la ley en Gálatas, Efesios, Romanos, hay que ver tres cosas. Hay que ver tres cosas. ¿Qué es lo que hay que ver? Obras de la ley, bajo la ley y hacedores de la ley. Esas tres cosas tenemos que entender. ¿Entienden bien lo que yo estoy hablando? ¿Mm? Cuando apóstol Pablo habla de la ley en Gálatas, en Efesios, en Roma, hay que entender estas tres cosas. Cuando apóstol Pablo habla y escribe, por ejemplo, obras de la ley, bajo la ley, hacedores de la ley, ¿qué es lo que significa eso? ¿Qué es lo que significa eso? Cuando habla obras de la ley, ¿qué quiere decir eso? Que nadie será justificado por cumplir la ley de Moisés para salvarse. Eso significa obras de la ley, que sale en Romanos 3:20. Vamos a ver rápidamente ahí. Romanos 3,
20. ¿Cómo pone ahí? ¿Alguien puede leer? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Sí, ahí está muy claro. Cuando dice obras de la ley, dice, si yo por cumplir los mandamientos puedo ser salvo. No, dice, no puede. Si yo con todo mi corazón me esfuerzo para cumplir 100% los mandamientos, la ley de Moisés, los escritos que están aquí, si yo me esfuerzo para cumplir, no puedo ser salvo. Eso más es obras de la ley. ¿Se entiende? Bajo la ley es el número 2. Habla del sistema asfixiante de los rabinos. Esas 4000 leyes. Eso significa bajo la ley. ¿Entiende? Bajo la ley. 4000 leyes tiene ahí. Un poquito de ley, ¿no? Vamos a ver en Santiago para entender. Después de Hebreo está. Vamos a ver rápido. Busquen ahí después de Hebreo, Santiago 1, 22 al 25. ¿Cómo pone ahí? Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Sí. Este será bienaventurado en lo que hace. Sí, eso es hacedores de la ley. Eso implica, ¿cómo se llama? Como obediencia, ¿no? Vamos a ver Efesios 2, versículo 12. Vamos a ver un poquitito para que se nos salga toda la duda. Efesios 2, 12. ¿Cómo pone ahí? En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Si en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos, ¿cómo Pablo le ve a los gentiles, a las personas que están sin pactos, sin promesas, sin ley, sin Torah, por decir así? Le ve como una pobre miserable persona, ¿no? Una persona tan miserable. No tiene pues instrucción en su vida. No sabe cómo criar a sus hijos. No sabe cómo puede tener una relación con su esposa, con su pareja. Cómo levantar su familia. Porque no tiene instrucción, pues. Lo que le viene en su cabeza no tiene que hacer. Apóstol Pablo le ve como una persona miserable, aquel que vive sin la instrucción de Dios, sin la Torah. ¿Se va entendiendo? Sin pacto, dice acá. Sin promesa, dice. Sin Dios en el mundo. Así dice, ¿no? En la época del judaísmo del segundo templo, se habla de la ley impuesta para los temerosos de Dios. Esas 7 leyes de Shammai. Por ejemplo, Cornelio, ya vimos, ¿no? Sí. Vamos a ver un poquitito. Nos estamos acercando ya a Roma, ¿no? Estamos ya mirando así con el prismático, ya está cerca, ¿no? Vamos a llegar, pero otro día. Hoy vamos a poner esta base nomás, ¿vale? ¿Está bien? Vamos a hablar un poco sobre Pablo, sobre su conversión. Pablo, ¿dónde estudió? Gamaliel. Estudió en la escuela de Gamaliel. Él era muy celoso. Apóstol Pablo esperaba un Mesías invicto, un Mesías poderoso que brille. Su ilusión era ser un maestro, un rabino para su pueblo judío. Y él de repente escuchó de uno que vino y murió en la cruz, ahí con vergüenza, de un debilucho. Y hay gente, un grupo de gente que están hablando de ese Mesías. Para él, eso era una apostasía, una herejía. Y él iba a Damasco a solucionar ese problemita, ¿no? A matar a esos herejes y a meterle en prisión. Y un poquito atrás él ya le vio a Esteban cuando murió apedreado, ¿se acuerdan? Él iba a Damasco y por el camino de Damasco, ¿qué pasó? Le apareció Jesús y le dice, vos, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así dice, ¿no? Y se quedó ciego y ya saben todo lo que pasó, ¿no?
Ya saben toda la historia. El sueño de Pablo, su interés era ser un rabino muy sabio y enseñar a la nación. Eso es lo que él quería. Pero ¿qué le dijo Jesús? Te enviaré a los gentiles. Totalmente diferente a lo que él pensaba, ¿no? Te enviaré a los gentiles. Vamos a ver un poco. Vamos a ver qué pasó en Filipenses. Ahí va a salir. En Filipenses, vamos a ver. Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Cuando tengan, por favor, lean. Filipenses 3, 7 y 9. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué es lo que tenía como basura él? Toda esa su mentalidad rabínica, su mentalidad de fariseo, ¿no? Todo eso que tenía, tiró todo. Su deseo de ser un gran maestro y enseñar al pueblo judío, todo lo tiró. Cambió ya su cabeza, ¿no? ¿Y después qué dice? Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Sí, mi propia sabiduría, mi propio conocimiento, mi propia idea, mi propio camino. Que es por la ley, sino la que es... ¿Pero la ley de qué es? Uno que mira esta decir la ley de Moisés, mira, que no es más. ¿Qué? ¿Qué es por la ley? Es por La ley de Shamaim. ¿Se entiende? Sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esto hay que entender muy bien. Sino la que es por la fe de Cristo. Atiendan bien, miren bien esta cosa. La fe de Cristo, no la fe en Cristo. No es la fe en Cristo, sino la fe de Cristo. Cristo tuvo la fe en qué? En la Escritura, en las promesas que tiene la ley, en la promesa que tiene la Torá de un Mesías, en la promesa que Dios escribió a su pueblo y le escribió al mismo Jesús. Esa promesa Él creyó, por eso por la fe de Jesús, por la obediencia que Él hizo. Eso es lo que me salvó. Muchos dicen mi fe en Jesús, no, la fe de Jesús, porque Él creyó y Él hizo. ¿Se entiende? ¿Va entendiendo? Vamos a ver Primera de Juan, un poquito más atrás. Primera de Juan 5, 1 al 3. Cuando lean por favor. 5 del 1 al 3. ¿Qué pone ahí? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos no son gravosos, no son pesados, sino una cosa tan liviana que me instruye. No como la mente greco-romana que me minimiza, no, que me instruye y que me guía. Y yo sé cómo criar a mi hijo, y sé cómo puedo tener una relación con mi esposa y salir de algún problema. Sé cómo puedo manejarme en mi trabajo, sé cómo puedo manejarme en la vida cotidiana, porque tengo la instrucción que Dios me da. Entonces es una libertad y es una gracia tan grande. Pero el que no entiende, ¿qué dice? La ley, hasta Jesús nomás. Y después ya la gracia. Así dice, ¿no? ¿No entiende? Pues vamos a ver Proverbios. Proverbios 28, versículo 9. Ya voy a ir terminando, no os preocupéis. 28, 9. ¿Cómo pone ahí? El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Sí, el que no oye la palabra, el que tira la ley, ¿qué pasa con su oración? No oye, Dios no oye. Así pone, ¿no? Salmo 119, vamos a ver. Versículo 1. Salmo 119. Abran Salmo 119 porque vamos a pasear un ratito. En Salmo 119, versículo 1. ¿Cómo pone ahí? Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Sí. Después, Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. sí, el versículo 9, vamos a ver.
¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su Torah, podemos poner, ¿no? Con guardar su palabra, con guardar su instrucción. Porque ahí está la esperanza que tenemos. No podemos vivir sin instrucción. No podemos vivir por la fe. No podemos vivir por la gracia, así como pensamos. La gracia es su Torah. La gracia es su instrucción para nuestra vida. Versículo 21, ¿cómo pone? Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Pobrecitos, ¿no? 25, ¿cómo pone? Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Sí, él tenía esperanza en la palabra. 29. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Sí, la Torah es la luz. No tener pacto, no tener instrucción, eso es un gran problema para la gente. Este mundo está siendo totalmente engañado por medio de no conocer. El pueblo de Israel pereció por falta de conocimiento, por no conocer. Muchos pueden pensar que no hace falta conocer tanto, pero por no conocer la gente está yendo al infierno. Por no conocer la gente no puede entender a Dios, no puede entender las Escrituras. 44, ¿cómo dice ahí? 44. Pero un poco. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Sí, 45. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. El 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. La ley, la instrucción, la palabra es la esperanza de uno que retornó, uno que regresó. Esa es la esperanza que tenemos, la promesa, la instrucción que Dios nos da en nuestra vida. No es la fe, la gracia, y no sé qué significa eso. La fe, la gracia es la instrucción que Dios nos da. Eso es lo que produce en nosotros la vida. ¿Se va entendiendo? 53, ¿cómo pone? Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Sí, entonces, ¿qué le pasaba? El horror se apoderó de mí a causa de los incircuncisos, los que dejan su palabra, los que abandonan su palabra y viven conforme a su propio camino. Le da horror, ¿no? 106, ¿cómo pone? 106. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Sí. 118. Hollaste a todos los que se debían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Sí. Ahí sale continuamente sobre la ley. Vamos a ver Romanos 8. Ya voy a terminar enseguida. Romanos 8, versículos 6 al 10. ¿El que tiene puede leer? 8. Esta parte hay que entender bien. Romanos capítulo 8 del 6 a 10. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Sí, vamos a ver un poco. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Atiendan bien, miren aquí. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. O sea, los designios de la carne, ¿qué es eso? En hebreo se llama Yeser Hara. Yeser Hara, ya hemos estudiado sobre eso, ¿no? El Yeser Hara, ese del designio de la carne, ese impulso a pecar, ese es el Yeser Hara. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en la cruz, Él quitó eso, quitó el Yeser Hara de nosotros y nos devolvió, nos dio la espiritualidad. Por eso el que tiene la espiritualidad, ese es el que está vivo. Y como leche, dice, de un bebé, ¿no? Busca la palabra y abraza la Torah y abraza la ley para poder crecer y que su vida sea una vida llena de éxito. ¿Se va entendiendo? Sí.
El Yeser Hará y la ley de Hashem, la ley de Dios, no pueden convivir juntos. Hay que sacar el Yeser Hará y te da la espiritualidad y ahí uno abraza la Torah, abraza la instrucción. ¿Se va entendiendo? Sí. Muy bien. Vamos a ver Apocalipsis 14. Un poquito más, ya voy a terminar. Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, versículo 12. ¿Cómo pone ahí? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Sí, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios y la fe de quién dice, otra vez a la ley. La fe de Jesús, no es mi fe, la fe de Jesús. Lo que Jesús creyó en los escritos y lo que Él obedeció, es eso lo que nos premió a nosotros gratuitamente. Nos devolvió la espiritualidad. Llevó Él el Yeser Hará, nos devolvió la espiritualidad y Dios le premió a Él resucitándole. Imagínense, la fe de Jesús. La Torah fue puesta para mostrar el camino de la salvación. Él muestra el camino de la salvación, pero no da la salvación. La ley no nos da la salvación, es imposible. Nos muestra el camino para la salvación, ¿sí? Y muestra también la vida del salvado. Yo puedo decir, soy salvo, yo soy salvo, pero vivo. Pero vivo. Yo soy un árbol de naranja, pero tengo manzana acá, mi fruta. Aunque diga 10.000 veces que soy árbol de naranja, pero tener manzana, pues no son naranja, son manzana. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Si yo soy salvo, entonces debo tener una santidad, K2 se llama, una santidad, apartado de la corriente de este mundo. ¿Quién es el que me aparta? La instrucción escrita. ¿Se entiende? Nos presenta y nos muestra el estilo de vida que debemos tener. No compramos la salvación con ella. La salvación viene cuando me arrepiento y mi confianza en Jesús y la fe de Él es mi fe. La fe de Él, la fe de Jesús, esa fe de Él es la mía. La confianza que Él tuvo en la Escritura, esa confianza es la mía. ¿Se va entendiendo ya ahí? Sí. Vamos a ver un poquito. Gálatas 2.16. Gálatas 2.16. Cuando tengan, por favor, lean. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Sí. 2.16 de Gálatas. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿De qué ley está hablando? Está hablando de la ley oral, de esas 4.000 leyes también. ¿Se entiende? Sino por la fe de Jesucristo. La confianza que Yeshua tuvo en los escritos, en la Torah. ¿Se entiende? Nosotros también hemos creído en Jesús. ¿Se va entendiendo? Para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. No por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Se va entendiendo? Entonces, la santidad es seguir la instrucción de Dios, no como yo quiera, sino como Dios quiere. Esa es la santidad. La santidad no es hacer lo que yo quiera, sino como Dios quiere, como nos ha instruido, como ha escrito para nuestra vida. Entonces, deben arrepentirse y volver a la instrucción.
y ella enseña el camino. Si no os arrepentís, igualmente pereceréis. Así Jesús le habló. Si no os arrepentís, igualmente pereceréis. Aunque Jesús, atiendan bien, aunque Jesús fue crucificado, aunque estén los escritos, pero si no se arrepiente, no sirve de nada. Aunque Jesús crucificado, aunque resucitó, aunque están los escritos, pero si yo no me arrepiento, ¿de qué sirve? La salvación es un regalo de Dios. Él da cuando uno tuvo ese proceso de arrepentimiento. ¿Cuándo Dios da la salvación a uno? No por hacer una oración, Señor, yo me arrepiento y te pido perdón por mis pecados y quiero ser una nueva criatura. Entra en mi corazón. No es por eso. Cuando yo tuve el proceso de arrepentirme. ¿Qué arrepentirme? De ver que estoy en un mal camino. Despojar ese camino malo. Sacar todas esas cosas sucias que estoy cometiendo y volver, girar a la Torah, volver a las leyes, a los mandatos que Dios me da. Y ahí un regalo de Dios te da. ¡Pum! Y te da la espiritualidad y abrazás eso y seguís con eso y te volvés K2, te volvés santo, santificado. Por eso ahora vamos a leer Romanos, vamos a estudiar el libro de Romanos. Ahora ya con esta base vamos a entender. ¿Les parece bien? Bien. ¿Sí? Hoy estuvo un poco difícil, ¿no? Bueno, pero entonces la próxima clase vamos a tener en Romanos capítulo 1, versículo 1 hasta el 15. Vamos a continuar esto. No continuamos ahora porque es un poquito largo, pero la próxima vez vamos a continuar. ¿Está bien? Sí. Bueno, hoy hasta aquí vamos a compartir.